Muy buenos días a todos, muy buenos días nuevamente por estar aquí con nosotros, aquí en una edición más, aquí en Iglesia de Cristo de San Juan del Guijarro, un lugar donde la familia de Dios está inspirada en el amor de Dios para servir. Así que si usted nos está viendo a través de Facebook, nos va a ver a través de YouTube en diferido. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, en cualquier espacio que usted nos vea. Le damos un fraternal saludo, un fraternal abrazo y sobre todo le mandamos nuestros mayores muestras de amor, sinceras muestras de amor a usted en esta mañana. Así que hoy en esta mañana tenemos nosotros un evento en el cual queremos que usted y al igual nosotros salgamos edificados. Por eso hoy en esta mañana nuestro hermano James González tendrá la clase hablando en referente a 10 hombres de la Biblia, y esta vez comenzaremos hablando nosotros con Jacob, el hombre Jacob, donde él hizo una gran aventura en su vida y Dios permitió pues que nosotros la conozcamos y a través de ella nosotros podemos aprender. Por eso nosotros hoy en esta mañana comenzamos orándole a Dios, diciendo: Padre, gracias en esta mañana, gracias por permitirnos estar aquí en este lugar para adorarte, para glorificar tu santo nombre. Gracias por permitirnos pues otro día más en el cual podamos nosotros entregar nuestra mente, nuestro corazón a ti, para que seas tú el que nos dirija, nos guíe a través de este evento, esta fiesta que tenemos preparada para ti. Agradecidos estamos en el poderoso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nuestro hermano James estará hoy en esta mañana disertando. Gracias, hermano. Hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Gustavo, a la iglesia de Las Lomas. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de este libro bien interesante de Max Lucado, que es Los 10 hombres de la Biblia. Está bien interesante el libro, tiene unas enseñanzas súper chéveres. Y bueno, ya ustedes saben de qué hombres he hablado. Sabemos que Alberto terminó de hablar el domingo pasado sobre Job. Y bueno, estuvimos aprendiendo un poco también sobre las características de Job y cómo Job se puede acercar a nosotros o cómo nosotros nos podemos acercar a Job, ¿cierto? Hay un, digámoslo así, como que una disputa entre si es o no es cierto el libro de Job, si realmente Job Job existió o no existió, o si solamente fue un libro poético que fue escrito para cambiar un poco la mentalidad hebrea de la época de por qué el justo también puede sufrir. Sin embargo, sea o no sea cierto que haya existido Job, lo que sí sabemos es que tiene una enseñanza muy bonita y que es una enseñanza que nos ha podido ayudar a nosotros también a darnos cuenta de que a veces cuando el justo sufre, no es porque el justo siempre vaya a tener las de ganar, sino porque, bueno, así es la vida, ¿no? Hay veces se gana y hay veces se pierde, independientemente de que seamos justos o no seamos justos, igual vamos a tener que sufrir. Y también lo complementa sabiendo que Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos: el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que nosotros no vayamos a sufrir persecución, hambre, frío, desnudez y cualquier otro problema que va a pasar el mundo. De hecho, nosotros vamos a tener más problemas que las personas del mundo. Entonces, ahí es donde se ve reflejado por qué el justo sufre. Y bueno, ahora vamos a pasar a Jacob, que cuando Edwin me dijo que me iba a meter entre estos estudios de los 10 hombres de la Biblia, y que me estaba hablando acerca de que iban a haber hombres del Antiguo Testamento, yo estaba esperando que me diera Jacob, porque precisamente Jacob es mi personaje favorito del Antiguo Testamento, y es porque yo soy igual que Jacob, perdón, yo soy igual que Jacob. ¿Cómo así que es igual que Jacob? Bueno, si nosotros miramos a Jacob, por ejemplo, espérenme un segundito. Si nosotros miramos a Jacob, que es el tercer patriarca, ¿cierto? Es la tercera persona más importante, o bueno, una de las personas más importantes entre los patriarcas. El primero fue Abraham, que sacó a todo su pueblo y se lo llevó a un lugar desconocido. Después viene Isaac, del que no se habla mucho. En Génesis no se habla mucho de Isaac. Es como una historia muy corta, más o menos. Pero viene una historia de Jacob, que es una historia larguísima. Y de Jacob se habla tanto, que de Jacob proviene el país de Israel o la nación de Israel. Entonces,
No sé si están viendo la pantalla, ¿sí? Sí puede Sí, compartir. sí se ve la paz, sí se ve bien. Ah, ok, me salió un Continúa. mensaje ahí todo extraño. Es que me salió un mensaje ahí que decía que como que se iba a explotar mi computadora, algo así, no lo entendí muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir en todo caso. Y Jacob fue una persona muy importante porque de Jacob se desprende toda la nación de Israel. Recordemos que él fue el papá de los 12, de los 12 patriarcas o de las 12 tribus, desde donde se desprende la nación de Israel. ¿Y por qué Jacob es tan parecido a mí? Entonces van a pensar ustedes, no, pues para los hijos que tiene el hermano James, ¿será que tiene 12 hijos o algo así? No sabemos. Eh, solamente conocemos la niña. Pero no, realmente es porque Jacob es quizás el personaje más auténtico del Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ver que hay muchos personajes en el Antiguo Testamento que eran perfectos ante los ojos de Dios, que nunca se equivocaban, que no se cuenta nada malo de ellos, sino que todo lo hicieron bien. Vemos un Elías que fue llevado por Dios sin conocer la muerte. Vemos un Enoc del que no se habla nada, excepto de que Dios se lo llevó sin que conociera la muerte porque fue supremamente justo y no les permitió ver la muerte. Y uno dice, ok, todos esos personajes eran santos, eran puros, eran inmaculados, y aparece un Jacob que era tramposo, que era embustero, que era mentiroso, que era irresponsable, que era amante de los bienes materiales, uno lo dice y uno dice, ¿realmente este fue un hombre de Dios? La vida de Jacob siempre estuvo llena en problemas, en tramas, eso parecía más como una novela mexicana que realmente la vida de un personaje bíblico, ¿no? Y Jacob siempre lleno de errores, siempre mirando cómo torcía las cosas, cómo hacía trampa para llegar a conseguir lo que él quería conseguir. Y todos conocemos esas historias, ¿no? Sabemos pues que engañó 2 veces a Esaú para ser el primogénito, que no sé si ustedes saben cuál es la importancia de la primogenitura para la época de los judíos, y es que era supremamente importante. Si nosotros recordamos la historia bíblica, Jacob y Esaú eran gemelitos, ¿cierto? Entonces, pero Esaú fue el primero que salió, y dice que Jacob venía agarrado de una de las piernas de Esaú y lo sacaron prácticamente que juntos, pero Esaú fue el primero en salir. Entonces Esaú le ganó la primogenitura, aunque eran gemelitos o mellizos, le ganó la primogenitura. Y ser el primogénito en esa época tenía una implicación grandísima, y era que él era el dueño de la familia prácticamente. Él era el dueño de todas las posesiones, y no solamente materiales, sino también de los esclavos, de la familia. O sea, todo el mundo le tenía que rendir cuentas a él una vez faltara Isaac. A nomás Isaac muriera, todos iban a tener que rendirle cuentas a Esaú, porque Esaú era el primogénito. Entonces, resulta que Saúl no tenía en grande estima la primogenitura, pero en cambio Jacob sí. Jacob hubiera querido ser el primogénito. Entonces, empieza esa lucha entre yo quiero quedarme con la primogenitura, y vemos cómo 2 veces Jacob le hace trampa a Esaú con la primogenitura, hasta que a lo último va y engaña a su papá, que era ciego. O sea, con el agravante de que Isaac ya estaba ciego, a él no le importó ir a hacerle trampa, ponerse pieles de animales en las manos para simular los brazos de Saúl, porque dice que Saúl era velludo, en cambio Jacob era como yo. Hasta en eso nos parecemos, que ni peludos somos, ni pelos tenemos, somos lampiños. Y Jacob no tenía ni pelos en las manos, entonces se puso pieles de animales para que cuando el papá le tocara los brazos sintiera que era velludo como Esaú. Y bueno, en fin, fue y engañó a su papá para quedarse con la primogenitura. Después de eso, nosotros nos damos cuenta que él, cuando engaña a Jacob, perdón, a Isaac, él tiene que salir corriendo de allá porque Esaú se va a vengar de él. Esaú le va a hacer algo malo, entonces él tiene que salir huyendo, y llega a donde Labán, que era su tío y que próximamente iba a ser su suegro. Llega a donde Labán, y donde Labán, él, a pesar de que también, digámoslo así, que tuvo una cucharada de su propia medicina, porque él estaba acostumbrado a ser tramposo. No sé si ustedes se acuerdan que él tuvo que llegar, se enamoró de la hija menor de Labán, y entonces Labán le dice, ok, se quiere casar con ella, entonces va a tener que trabajar 7 años gratis para yo poderle dar a mi hija. Y él le dice, 7 años, yo por esa mujer le trabajo hasta 10, vamos a trabajar, y arranca a trabajar, y cuando se cumplen los 7 años,
Y es el día del matrimonio, resulta que le entregan una mujer casi con un burka, tapada los ojos y todo, y cuando llegó a la habitación, bueno, consumaron su matrimonio y cuando se dio cuenta, era la hermana mayor. Y entonces él va y le hace el reclamo a Labán y le dice, bueno, ¿y usted por qué me entrega la que no eres? No, no es costumbre que se case primero la hija menor antes que la mayor. Entonces, si usted quiere a mi hija menor, entonces va a tener que trabajar otros 7 años más. Entonces, mire cómo las trampas que él estaba acostumbrado a hacer, también Labán se las devolvió. Y sin embargo, él después volvió y se lo devolvió porque él, como Dios estaba con él, el ganado creció, el rebaño creció, él se empezó a llenar de hijos, empezó a prosperar impresionantemente. Y después un día dijo, me voy a ir. Y que se fuera Jacob del lado de Labán quiere decir que ya Dios no iba a estar con Labán, porque Labán estaba prosperando debido a que Dios estaba al lado de Jacob. Pero una vez se va Jacob, pues Labán tiene que preocuparse porque Dios ya no lo va a prosperar. Sin embargo, pues él no creía en Dios. Si ustedes van a ver esos textos, si ustedes ven esa historia, ustedes se van a dar cuenta que en esa época, pues ellos seguían otros dioses. De hecho, cuando Jacob huye, una de las hijas de Labán se lleva unas estatuas de unos dioses que ellos tenían, y esa es la disculpa de Labán ir a perseguir a Jacob, supuestamente porque se le llevaron los dioses. Entonces Labán no creía en el Dios de Israel. No, pues en ese momento era en Jehová, digámoslo así. Ok. Entonces, la característica principal de Jacob era que él era astuto, era ágil de mente y no de boca. Él no hablaba más de lo que hacía, él hacía más de lo que hablaba. ¿Sí? Él era más de hacer cosas, digámoslo así, como de hacer trampas, de analizar cómo salirse del problema, y lo atacaba de esa manera. Él era un poquito tramposo. Si fuéramos colombianos, si todos fuéramos colombianos, diríamos que sería como un paisa, pero no sé cuáles serán los más astutos aquí en Honduras. Entonces no sé poner en relación a quién, no sé. Políticos, hermano, políticos. Bueno, sí, algo así como un político. Sería algo así como un político que es supremamente astuto y todo lo quiere arreglar con trampas y con tramas. Y no les digo, eso parecía más una novela mexicana, porque ese no salía de una para meterse en otra. Ese era ahí mirando a ver cómo darle en la cabeza a las demás personas. Ok. Entonces esa es la vida y el carácter de Jacob. Ese es como el contexto de Jacob. Jacob es una persona tramposa. Jacob es una persona que no escatima en hacerle daño a otro para conseguir sus propias cosas. Pero decimos en Colombia que a todo marrano le llega su nochebuena, ¿cierto? Ese es un dicho colombiano. Llega un momento en el que después de haber hecho tanta trampa, después de haber estado consiguiendo lo que él había querido conseguir, de la manera en la que la tuvo que haber conseguido, porque no se ponía a pensar si hacía daño o no hacía daño, sino que él solamente quería conseguir lo suyo. Después de todo eso y haber salido victorioso, él tenía que enfrentarse cara a cara con su pasado. Y vamos a estar leyendo entonces en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 1 al 21. Entonces, se lo voy a estar leyendo. Génesis, capítulo 32, versículo 1 al 21. Y dice así: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo,
pues con mi cayado pasé a este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede ser contada por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también, él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Y seguimos viendo a Jacob en su máxima expresión. Dice que hizo pasar su familia al río y él se quedó al otro lado del río pensando qué hacer. Siguió pensando qué hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces empezó a tramar, empezó su cabecita a trabajar. ¿Cómo voy a hacer para hallar gracia a él? No me quiero enfrentar a él, seguramente me va a matar. Ya me mandó decir que viene con 400 hombres, seguramente aquí va a haber una mortandad de gente. Entonces voy a separar los campamentos para que si ataca un campamento, el otro pueda huir y con eso no me mate. Recordemos que él tenía 2 esposas, que eran 2 hermanas. Entonces con eso voy a poner a que mate a una con los niños de ella mientras la otra se escapa. O viceversa, si pasa por el otro campamento. Entonces una de las 2 se va a escapar con los hijos que tenga. Y aparte, se van a salvar también el ganado, ¿no? Voy a dividir el ganado en 2 también para que esté en un campamento y otra parte esté en otro campamento, cosa que si atacan uno, pues los otros escapan. Y no voy a perder todo, solamente voy a perder la mitad de lo que tengo. La inteligencia de Jacob, siempre planeando. Aparte, voy a mandar varios grupos de personas llevándoles cosas para ir ablandándolo, porque si él viene con ganas de matarme, pues son 3 regalos que le van a llegar que él no estaba esperando, entonces eso va a ir apaciguando su ira y de pronto cuando él venga, si a mucho me va a pegar una cachetada o qué sé yo, o me va a insultar nomás, pues ya no me va a matar porque yo ya le he ido comprando su corazón poquito a poco. Jacob era un genio. Él tenía, mejor dicho, es un estratega impresionante. Él ya sabía, o no sabía, sino que empezó a maquinar cómo hacer para ir apaciguando la ira de su hermano, porque sabía que le había hecho algo pues, que lo perjudicaba bastante. Pero si nosotros nos damos cuenta, ese Jacob que está acostumbrado a premeditar las cosas, que en ese momento tiene mucho miedo de la reacción de Saúl y que se inventa todo esto para mirar a ver cómo calma su ira, cambia de un momento a otro. Está acostumbrado siempre a hacer trampa. Ya lo habíamos dicho, le hizo trampa con la primogenitura a su hermano, le hizo trampa a su papá que estaba ciego, inclusive metió a su mamá en el cuento porque su mamá también le ayudó a ir a hacerle trampa a Isaac. Estaba acostumbrado a hacerle trampa a Labán. Si ustedes leen el capítulo 31, todo el capítulo 31 dice que Jacob huyó de Labán y cómo sucedió todo eso. Y de un momento a otro Jacob se levantó y se fue con sus hijos, con sus esposas, con sus animales, con sus esclavos, sin decirle nada a Labán. O sea, Jacob estaba acostumbrado a hacer las cosas de cualquier manera. ¿Sí? Y en ese momento pasó algo con Jacob. Primero se sentó a pensar y después decidió enfrentar. Pasó algo supremamente importante. Pasó a enfrentar. ¿Y qué fue lo que pasó a enfrentar? Ok.
nosotros vemos en la siguiente historia, le voy a pedir el favor a alguien que lo lea, alguien que lo quiera leer. Estamos ahí en Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32, el que lo quiera leer. Amén. 22 al 32. Sí, hermano. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, y ahora en adelante será llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Gracias, hermano. Bueno, tenemos una historia aquí bien llamativa, ¿no? Y es que vemos que Jacob quiere quedarse solo a la orilla del río para ponerse a pensar. De pronto él necesitaba estar solo. Entonces imagínate esa mano de hijos que tenía Jacob, 2 esposas y todo eso. Y tenía 2 esposas, tenía 2 suegras. Ah, no, porque eran hermanas, no podía tener 2 suegras, solamente tenía una suegra. Pero bueno, sí tenía muchas preocupaciones el pobre Jacob ahí. Entonces de pronto, si una esposa, ay, que mire, que hacen esas medias debajo de la cama, que usted no echó la ropa a lavar, que no me está ayudando en esto, que no me está ayudando en aquello. Eso no me pasa a mí, eso le pasa a los demás esposos. Entonces usted imagina ahora tener 2 esposas que estén ahí con la cantaleta y una mano de muchachitos ahí detrás, papá, 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 papá. Y ese pobre Jacob, pues tenía la cabeza así grandísima, no podía pensar con claridad y le dijo: no, pasen ustedes el río y yo me voy a quedar aquí porque necesito pensar. Y entonces resulta que Jacob se quedó ahí pensando como, ¿y ahora yo qué hago con este problema? Y él sabía que de todas formas Dios lo estaba respaldando. Porque anteriormente en el capítulo 31, si ustedes lo leen, dice que cuando Labán fue y alcanzó a Jacob, cuando él huyó, Labán iba con ánimos de pelear con Jacob. Sin embargo, Labán tuvo un sueño donde Dios le dijo que tuviera cuidado de cómo le iba a hablar a Jacob. O sea, prácticamente que Dios como que lo amenazó en el sueño. Le dije: mucho cuidadito cómo se va a comportar usted con Jacob. Y Labán le dijo eso a Jacob. O sea que Jacob sabía, Dios me está respaldando. Pero de todas formas, él necesitaba pensar cómo actuar en ese momento. Pero hay algo que no se nos dice, hay algo que está por allá tras bambalinas en esta historia. Y es que Jacob está ahí, se quedó solo y de un momento a otro apareció un varón. Y no sabemos por qué empezaron a pelear, pero resultaron peleando. Estaban luchando entre ellos, forcejeando el uno con el otro. No sabemos qué pasó, hay algo que no se nos está contando en esa historia. Solamente dice que cuando Jacob se quedó solo, un varón apareció y empezó a luchar con Jacob. No sabemos por qué, pero empezó a luchar y lucharon toda la noche. Dice que hasta que estaba a punto de rayar el alba, o sea, hasta que estaba a punto de amanecer. Y cuando ese varón se dio cuenta que no le iba a poder ganar a Jacob, que no se iba a poder soltar de Jacob, dice que le tocó el lado del muslo y se lo desencajó para poderse soltar, porque estaba a punto de rayar el alba. Entonces, obviamente, porque era un ser celestial y no podía ser visto a la luz del día. Entonces, antes de que él pudiera verlo, entonces tenía que mirar a ver cómo hacía para soltarse. Pero aquí nos damos cuenta que Jacob ya ha tomado una decisión. Y es que Jacob estaba acostumbrado a huir, estaba acostumbrado a hacer el mal y salir corriendo. Estaba acostumbrado a ir a quitarle la primogenitura a Esaú y a nomás Esaú lo amenazó que le iba a hacer algo, entonces él se echó a perder y se fue para donde Labán.
Llegó a donde Labán y a nomás pudo tener las posesiones que él quería tener, entonces también se echó a perder de donde Labán y huyó de donde Labán. En este momento él no salió a correr cuando llegó ese varón, no sabemos qué fue lo que pasó, cómo inició la pelea de ellos dos, pero no salió a correr, no salió a buscar a sus esposas, a sus hijos, a sus sirvientes, a sus animales. Ay, mire, hay un hombre que me está persiguiendo, no. Él decidió luchar con él en ese lugar. Algo cambió en Jacob. Y ese vino a ser su enfrentamiento definitivo, el más importante de todos. Porque él afrontó sus problemas. Es la primera vez que afronta sus problemas, los enfrenta cara a cara. Y sin darse cuenta, él estaba enfrentando con tanta vehemencia sus problemas. Imagínese usted que Jacob siempre tuvo miedo, tenía miedo de Esaú en ese momento, que era solamente un hombre, y en ese momento estaba enfrentando con tanta vehemencia sus problemas que se estaba enfrentando a un ángel y no se había dado cuenta. Le estaba ganando la batalla a un ángel. Pero él estaba aferrado porque él necesitaba ganar esa batalla. Enfrentando sus problemas con todo el poder que estuviera en sus manos. Y lo derrotó. Ya no necesitó engañarlo, ya no necesitó hacerle trampas al ángel para poder ganarlo, sino que lo hizo con sus propias manos, con su propia fuerza. Lo hizo con sus propias habilidades. Tanto así que después el ángel le dice que le va a cambiar el nombre y ya no se va a llamar más Jacob, que si ustedes buscan la palabra Jacob quiere decir engaño, ya no se va a llamar más Jacob. Y les digo que me identifico tanto con Jacob porque hasta Jacob para los hebreos es la traducción de James en inglés. Entonces, bueno, no sé si sabían que mi nombre James no existe porque, bueno, eso es una mala forma de traducir el nombre porque realmente es Santiago en español, James es Santiago en español, o sea que el nombre James no existe realmente. Y Jacob al inglés se traduce como James, o sea que tenemos ahí como hay algo ahí donde sí, de relación ahí una cosa con la otra. Ok. Bueno, al final entonces el ángel le pone nombre y le dice, ahora te vas a llamar Israel porque has luchado contra Dios y contra los hombres y los has vencido. Pues la representación de Dios era el ángel y la representación de los hombres eran Labán, Esaú y bueno, y todas esas personas a las que él les había hecho trampa en algún momento y las había podido haber vencido. Entonces, ahí Jacob empieza a enfrentar sus problemas. Bueno, él ya había pensado qué hacer con todas las cosas que iba a hacer. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta de la importancia, y ahora me pasó, de la importancia de los nombres, porque ustedes pueden decir, bueno, para nosotros, no sé, por ejemplo, de hermana Marjorie, ¿por qué le pusieron Marjorie a usted? La verdad no tengo idea, creo que porque una tía se le ocurrió, pero Okay. no, realmente no sé el origen. Gustavo, ¿por qué le pusieron Gustavo a usted? ¿Qué quiere decir Gustavo? Comparto la idea de la hermana Marjorie. Fue una tía que se animó a ponerme el nombre. Y bueno, Gustavo significa, según entiendo, una vara de guía, algo así. Ok, bien. Pues imagínense que la historia de mi nombre es bien particular. Yo no sé si yo se las conté a ustedes. Yo la he contado en algún lado. Resulta que a mí me iban a poner un nombre más horrible todavía que el que tengo. Y me iban a poner Eibar Johnny. Nadie ese nombre. Yo no hubiera tenido tocayo jamás. Si nazco en diciembre me ponen Tutaina. Imagínense, me iban a poner Eibar Johnny, me iban a poner. Mi mamá, no sé cuántas cervezas se había tomado ese día. Pero es que Eibar Johnny me iban a poner. Y entonces yo tenía un primo que se llamaba Einar. También un nombre bien extraño. Y entonces toda la familia estaba que no, que va a quedar muy parecido a Einar, que no, que yo no sé qué, qué tal. Y entonces el día que me fueron a registrar en la notaría, contaba mi mamá que ella y mi papá estaban sentados en las escaleras de la notaría pensando mi nombre. Y entonces ahora, ¿cómo le ponemos a este chino? Chino le decimos en Colombia a los niños, ¿no? ¿Cómo le ponemos a este chino ahora? Y ellos eran ahí pensando, ¿y cómo le ponemos a este chino? Y mi papá dijo, no, pongámosle John James. Y mi mamá dijo, sí, pongámosle John James. Y se metieron y me pusieron John James. Imagínese usted cuánto tiempo pensaron mi nombre, 1 o 2 horas, y se metieron y me pusieron el nombre que primero se les vino a la cabeza. Bueno, y
Y gracias a Dios me pusieron así, no hay Bar Johnny, porque hubiera quedado peor con ese nombre y sí, hubiera tenido que sufrir mucho bullying yo en mi vida. Si me hacen bullying con el solo James, imagínense ustedes con el Eibar Johnny. Entonces, lo que quiero es que nos demos cuenta que para nosotros no son importantes los nombres. A la hermana Marjorie y el hermano Gustavo dicen que a ellos les pusieron los nombres una tía. A mí me lo puso mi papá y una hora antes de llevarme a registrar a la notaría. Y creo que todos tenemos una historia así similar, ¿no? Como que, bueno, sí, pensaron el nombre, pero ¿y qué significa el nombre? Yo quise ponerle Allison a la niña. Y si ustedes me preguntan qué quiere decir Allison, yo no sé qué quiere decir Allison. No tengo ni idea qué quiere decir Allison, solo me gustó. Y ya. Solamente por eso se llama Allison, no por nada más. Pero en esa época los nombres eran muy importantes. Eran supremamente importantes. A todos los niños les ponían su nombre y les voy a dar un ejemplo, por decir algo. La profecía del Cristo dice que su nombre será Immanuel. In quiere decir con en hebreo. Nu quiere decir nosotros y él es la partícula de Dios. Immanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces miren cómo son los nombres hebreos. Es supremamente importante. Y quería compartir con ustedes tanto la importancia de los nombres que bueno, yo sé que no se está hablando de no se está hablando de los nombres de Dios, sino que se está hablando es de el nombre que le cambiaron a Jacob, ¿cierto? Y aquí ustedes tienen algunos nombres, diferentes tipos de nombres que representan a Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta que a partir de la pandemia, yo no sé si eso solamente pasa en Colombia, no sé si pasa aquí también, pero aparecen niños con el nombre COVID Javier, COVID Mauricio, que yo no sé qué, o le ponen Andrés Ronaldo por Cristiano Ronaldo, o Lionel Daniel, qué sé yo, por jugadores de fútbol, por actores, por... los nombres para nosotros no tienen un significado. Pero para los judíos sí tenían un significado muy, muy, muy importante. Y tenemos, por ejemplo, este de aquí, Elohim. Elohim, que es la primera forma con la que se nombra a Dios en la Biblia. El primer versículo de la Biblia dice, Bereshit baraj Elohim et hashamayim beharetz, que es en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este Elohim es la forma en la que se llamaba a cualquier tipo de Dios. No solamente al Dios de la Biblia. También se le decía Elohim, se le decía a Baal, también se le decía Elohim a Ra, también se le decía Elohim a Yam, y a todos los dioses de Medio Oriente se les decía de esta manera, Elohim. Los Elohim, que quiere decir dioses. Ese es el nombre, esa es una de las formas en las que se denomina una deidad en Oriente Medio. Tenemos este de aquí, mire, este de aquí que nosotros pronunciamos Jehová, no sé de dónde, para mí es más adecuado llamarlo Yahvé, pero que es el tetragramatón, que no tiene una pronunciación porque no tiene vocales, para ellos este era el nombre de Dios y este es el nombre con el que él se representa cuando se le presenta a Moisés en la zarza y le dice, diles que yo soy, te envío. ¿Se acuerdan? ¿Y quién es yo soy? Yo soy el que soy. Es este nombre. El yo soy, el gran yo soy. Es este nombre. Después viene Adonai, que está aquí en el centro. Resulta que Adón quiere decir Señor o amo. Y Adonai es mi Señor o mi amo. Adonai. Tenemos ¿dónde está? Aquí. Nosotros le decimos Jehová Rafa. Y causa curiosidad porque yo eso lo veo mucho por aquí en las clínicas, viene una clínica cristiana o algo así, clínica cristiana Jehová Rafa, y uno dice, ¿qué es eso? Y bueno, esto quiere decir Dios sana o el Señor sana. Tenemos, a ver, ¿cuál otro? Shalom, Jehová Shalom, que es Dios de paz. Tenemos Jehová Roí, que es el Señor es mi pastor. Jehová Sebaot, de aquí abajo, que es mi preferido, que es el Dios de los ejércitos. Después viene Jehová Jireh, que ese creo que no está aquí. No está aquí. Jehová Jireh,
y es el Señor provee. El Elión, el Altísimo, y el Shaddai, ay, tampoco está aquí, así, el Shaddai, que es el Todopoderoso. Esos son los nombres de Dios, son 72 nombres de Dios en sí. No se imaginan cuánto quise buscarlos que estuvieran en hebreo y en español, pero solamente los encontré así con caracteres españoles, se los debo en hebreo. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que era tan importante para ellos el nombre que de acuerdo a lo que Dios hacía, ellos le iban poniendo un nombre. El Dios que sana, el Dios de paz, el Dios de la guerra, el Dios que es proveedor, el Altísimo, el Todopoderoso. Y es muy, muy, muy importante todos estos nombres porque de esa manera era que Dios era recordado. Con el hermano Alder, que salimos siempre a estar evangelizando, él de pronto ya está cansado de escucharme decir esto, pero lo que pasa es que nosotros no tenemos la concepción hebrea. Y la concepción hebrea era que ellos tenían dioses para cada cosa. Haga de cuenta que usted está en el panteón griego, ¿cierto? Y usted está al frente de Hades, al frente de Afrodita, al frente de Eolo, de Poseidón, de Ares, de Hades, ¿sí? De todos esos dioses. Y hay un dios para cada cosa, ¿cierto? Está el dios que hace pupusas, el dios que hace tortillas, el dios de las baleadas, y hay un dios para cada cosa, ¿cierto? Y así eran los dioses cananeos. Pero Dios tenía que ser versátil, Dios no podía ser contenido en una sola cosa. Entonces, como ellos necesitaban tener dioses para todo, para también enfrentar los dioses cananeos contra su propio Dios, ellos no podían decir, porque no era una concepción de la época decir, primero que todo, eran jurisdiccionales los dioses, es decir, que si yo creía en el Dios de Tegucigalpa, a nomás yo saliera de Tegucigalpa y me metiera, qué sé yo, no sé ni siquiera, a Valle de Ángeles, mi Dios ya no servía para nada porque mi Dios no podía pasar esas fronteras, él solamente tenía poder en Tegucigalpa, ¿sí? Y ese era ese pensamiento cananeo. Y ellos tenían que explicar que el poder de su Dios, del Dios hebreo, no tenía límites. Por eso sale el Elión, el Todopoderoso, el Altísimo, el Elión, el Altísimo, el Shaddai, el Todopoderoso, porque él no tiene límites, él no tiene fronteras, él puede ir a cualquier lugar. Él no tiene que pedirle permiso a otro Dios para ir y gobernar en esa otra región porque él creó todo. Él no tiene que pedirle permiso a Ares porque él es el Jehová Sebaot, porque él es el Dios de la guerra. Él no tiene por qué pedirle permiso a Ares de nada, porque él es el Dios de la guerra. Él no tiene que pedirle permiso a Baal para que llueva porque él es el Dios de la lluvia. Él hace llover cuando él quiera y para de llover cuando él quiera, porque él tiene el poder. Él es el creador, el Dios creador. Por eso él tiene tantos nombres, porque de esa manera los hebreos podían decirle a los cananeos, mi Dios tiene también ese poder y se llama de tal manera. Mi Dios tiene ese poder y se llama de tal manera. Eso lo hace un Dios muy versátil. Realmente un Dios todopoderoso. Ok, entonces vamos a pasar ya a la conclusión. Y la conclusión es, primero que todo, racionalizamos nuestros malos comportamientos y es que a veces nosotros, al igual que Jacob, nosotros sabemos que estamos haciendo algo malo, pero sin embargo lo racionalizamos. Sin embargo, nosotros lo racionalizamos. Estamos siempre diciendo, no, ok, no, es que eso yo lo hice porque me tenía que defender. Hermano, ¿por qué dijo esa mentira? No, porque era para evitar un problema, pero eso es una mentirita blanca, eso no le afecta a nadie tampoco, ¿acaso? Pues es que eso fue una mentirota ahí grandota, eso fue una mentira piadosa. Hermano, ¿por qué hizo tal cosa? No, porque pues así se acostumbra a hacer de esa manera y... ¿sí? Hermano, ¿usted por qué le dio plata a ese policía para que no le hiciera la esquela? Dicen ustedes, ¿cierto? ¿Por qué le dio plata a ese policía de tránsito para que no le hiciera la esquela? Ah, no, hermano, porque es que así funcionan las cosas acá. Eso, pues, es que me sale más barato pagarle al policía que pagar. Claro que sí, hermana, ya lo pongo.
es que me sale más barato que pagar la esquela. Entonces, a veces nosotros racionalizamos nuestro mal comportamiento. Perdón, espérenme un momento. Nosotros a veces racionalizamos nuestro mal comportamiento. Espérenme un momento, hermano. Ay, ahora no sé qué pasó. Espérenme un segundito. Ok, creo que ahora sí. Listo, hermano, ahí está. Eso. Entonces, nosotros a veces racionalizamos nuestro mal comportamiento en lugar de tratar de cambiarlo. Pero también a veces lo cambiamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esos malos comportamientos? ¿Los racionalizamos o los cambiamos? Segundo punto que podemos aprender de esta lectura de Jacob hasta el momento, y es que Jacob se muestra tal cual es. A veces pasa también que nosotros aparentamos ser alguien que no somos. Y yo me muestro tranquilo, me muestro amoroso, me muestro como una gran persona que no tiene dificultades con nadie, que no hace nada malo, que solamente me falta mi aureola y mis alitas aquí atrás para que digan el hermano San James y vamos a prenderle velitas a San James y todo. Pero yo llego a mi casa a tratar mal a mi esposa, a tratar mal a mi hija, soy una mala persona, no me gusta nada, insulto a todo el mundo. Y a veces nosotros necesitamos mostrarnos tal cual como somos, así como Jacob. Cuando alguien se enfrentaba a Jacob, cuando alguien veía a Jacob o cuando alguien iba a hacer un negocio con Jacob, ya se sabía, Jacob ya tenía la fama de ser tramposo. Las personas sabían que cuando tenían que ir a hacer un negocio con Jacob, lo más seguro era que iban a salir perdiendo, entonces tenían que tener mucho cuidado cuando iban a hacer un negocio con Jacob. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que mostrar como cristianos. Si nosotros no somos tan buenos como realmente aparentamos ser, es mejor no aparentarlo. No podemos estar poniendo cara de yo no fui cuando realmente sí somos. No, es mejor que nosotros seamos auténticos. Es preferible que una persona no me quiera hablar porque sabe que de pronto no puede hablar de algo conmigo o porque es preferible no hablarme o qué sé yo, a que esa persona esté engañada y crea que yo soy una buena persona. A veces tenemos que ser, o a veces no, tenemos que ser muy sinceros con las demás personas. Tercero, ¿enfrentamos o usamos excusas? Al principio nos dábamos cuenta que Jacob utilizaba solamente excusas, huía, tramaba, hacía trampas, hacía una cosa y hacía otra, pero al final enfrentó. Y a veces es mucho mejor enfrentar que solamente sacar excusas o que solamente huir. Cuarto, Dios nos recuerda que dependemos de Él. Ese texto donde dice que el ángel tocó o desencajó el muslo de Jacob y que cada vez que Jacob cojeaba, recordaba esa batalla, es similar a lo que le pasó a Pablo. ¿Recuerdan ustedes que decía que él tenía un aguijón en la carne? ¿Sí se acuerdan que Pablo decía que él tenía un aguijón en la carne y que Dios le había puesto ese aguijón en la carne precisamente para que él recordara que dependía de Dios? Porque le dice, bástate de mi gracia. Es lo que le dice Dios a Pablo. Nosotros tenemos aguijones en nuestra carne precisamente para que nosotros sepamos que dependemos de Dios a cada instante. Es para eso que Dios tiene, porque si no nosotros creceríamos en ego. Si nosotros a veces somos egocéntricos, aun cuando estamos llenos de errores y de dependencias de Dios, ¿usted se imagina que de verdad no tuviéramos ninguna dependencia de Dios? Nosotros seríamos capaces de decir que nos salvamos por nuestros propios méritos. Yo voy a alcanzar salvación porque yo soy capaz de ser salvo. Seríamos tan egocéntricos que diríamos algo así. Yo voy a alcanzar salvación porque yo sé que puedo alcanzar salvación y no porque sea por la gracia de Dios. Por eso tenemos nosotros aguijones en la carne. Y en ese momento Dios le deja ese aguijón, digámoslo así, ese aguijón en la carne a Jacob para que él esté recordando siempre esa batalla con ese ángel. Para que sepa que depende de Dios. Y por último, ¿qué significa tu nombre para los demás? Creo que es uno de los más importantes. ¿O qué puede pensar las personas cuando escuchan su nombre?
¿Qué puede pensar la gente cuando escucha el nombre James? No es lo que quiera decir el nombre James, porque ya les conté la historia de por qué me llamo así. Entonces, ustedes se pueden acordar de esa historia y decir, ah, no, es que James era porque le iban a poner otro nombre más feo y a la final no lo pusieron. Pero lo importante no es eso, lo importante es qué piensa la gente cuando escucha el nombre James. Y seguramente habrá gente que piensa, no, James, mal cristiano. Habrán otras personas que dicen James, una persona chistosa. Habrán otras personas que escuchan James, un buen cristiano. Habrán otras personas que escuchan James, no sé quién es James. Y así por el estilo. Pero eso es lo que debe ser importante para nosotros. ¿Qué significa mi nombre ante las demás personas? ¿Qué significado le van a dar? ¿Cómo quieren ser ustedes recordados? ¿Cómo quieren ustedes, por ejemplo, y no cuando se mueran, yo ya me voy a ir en un mes y medio, si Dios quiere, yo ya me voy. Y por ejemplo, ayer que estábamos visitando al hermano Jaime con el hermano Alder y con el hermano Edwin, Edwin estuvo hablando de muchas personas que él recuerda que asistieron o que estuvieron asignadas a la Iglesia de Cristo de las Lomas. Y personas que él conoció, inclusive estudiantes de Baxter. Eso nos habló de muchísima gente, de muchísima. Nos estuvo ahí casi hasta medianoche hablándonos de gente. No, mentiras, tampoco hasta medianoche, pero sí nos habló mucho de muchas personas, gente que yo no conozco, que el hermano Alder no conocía. Nos habló de muchísima gente. Y él habló de esas personas tal cual y como las recordaba. Nos habló de una muchacha nicaragüense que había sido muy pila y que había llegado y había hecho la licenciatura en menos tiempo que el esposo porque era supremamente inteligente. Y nos habló de otra persona, por ejemplo, de Decil, que él cuando llegó a Baxter no hablaba muy bien español, aquí aprendió a hablar español y se volvió un gran hermano y que muy inteligente y muy sabio y muy buen evangelista. Y nos habló de muchísima gente, de mucha gente que yo ahorita no recuerdo. Y de eso se trata. ¿Cómo van a recordar su nombre? ¿Cómo irá a recordar Edwin el nombre de James cuando en 2 o 3 años él esté hablando por allá haciendo una visita en otro lado y él diga, no, James, nos tocó ahí uno que hizo el PAM ahí en las lomas y o de pronto va a hablar y va a decir, no, mire que hubo un asignado en las lomas que hizo el PAM y lo hizo de esta manera o qué sé yo. ¿Cómo van a recordar nuestro nombre? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para que nuestro nombre sea bien recordado? No por nuestro propio ego, sino por la gloria de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración o algo que quiera decir, este es el momento. ¿Algún punto de vista que tengan hermanos o hermanas acerca de la instrucción que acaba de dar nuestro hermano James? Una consulta, hermano James. Buenos días, bendiciones. En el caso de Jacob, ¿tú consideras que Jacob reflexionó a medida que él fue creciendo en edad, digamos, que fue envejeciendo? ¿Tú consideras que él cambió muchas de sus actitudes, según lo que nos narra la Biblia, por supuesto? Claro que sí, hermano. Mire que al principio yo iba a hacer como una comparación entre 2 hombres bíblicos con los que yo me identifico mucho. Uno es en el Antiguo y el otro es en el Nuevo. Y en el Nuevo ya todos sabemos quién es, ¿no? Que era otro Jacob y es Pedro. Y nosotros vemos el mismo carácter en los dos. En su juventud, Jacob era un hombre tramposo, un hombre que quería ganarse todo a punta de engaños. Y en Pedro vemos un hombre violento, terco, bruto, como una mula. Él era así, terco, Pedro. Y al final de sus años nosotros vemos un Jacob más consciente, un Jacob más inteligente, un Jacob más preocupado en su familia, al igual que Pedro. Nosotros ya vemos al final, en las cartas de Pedro, cómo se dirige a los hermanos y les dice, hijitos amados, los trata con cariño, ya es un anciano inteligente, sagaz, ya no pelea por todo. Y nosotros vemos ese avance, no solamente con la edad, sino también con la instrucción de Dios, porque los dos se vinculan a ese proceso con Dios, ¿no? Tanto Jacob, porque empieza a ser, él ya se da cuenta, él reconoce, ok,
Ya cuando él se estabiliza y él reconoce, yo voy a ser uno de los patriarcas, igual que mis papás, bueno, él no tiene la palabra patriarca en su cabeza, pero pues es más o menos como la idea general. Y él dice, ok, en mí hay una promesa de que va a haber una descendencia que no va a poder ser contada. Y él empieza a progresar en su tierra, y mucho más después cuando llega a Egipto y se establece en Egipto con José, que él puede morir tranquilo. Él sabe que de ahí va a depender una nación. Jacob en ese momento, o Israel, que ya se llama en ese momento, Israel ya en ese momento es una persona muy pensante, ya es una persona que está muy vinculada con Dios. Y gracias a eso nosotros vemos que el ejemplo de su padre está en sus dos hijos más amados. Porque nosotros podemos juzgar mucho a Judá, a Rubén, a Galaad, a Gad, bueno, a los patriarcas, nosotros los podemos juzgar a ellos, pero creo que ninguno de nosotros puede juzgar el carácter de José ni el carácter de Benjamín. Y sus dos hijos amados, los consentidos de Jacob, digámoslo así, son José y Benjamín, porque son hijos de su esposa, la que él amaba. Son sus únicos dos hijos de ella. Los otros son hijos de sus esclavas y de su otra esposa. Entonces, como que él pasa su legado a esos dos hijos, y ahí es donde nosotros vemos reflejado el carácter de Jacob, en el carácter de sus dos hijos, los más tranquilitos. Al igual que Pedro. Pedro posteriormente también, después de estar al frente de la iglesia, después de ser anciano, después de dirigir la iglesia, uno se da cuenta del cambio tan impresionante que tuvo Pedro. Pedro cambió también del cielo a la tierra. Y por eso son mis personajes favoritos, porque aunque yo ahorita estoy lleno de errores, como Jacob y Pedro, Dios va a ir haciendo una transformación en nosotros, y al final de nuestros días, y muchos pensarán, no, ya muy tarde, hermano, ya al final de sus días ya va a ser bueno, la idea es que sea bueno ahorita, pero como esto es un proceso, nosotros poco a poco vamos a ir soltando toda esa basura que nosotros hemos ido recogiendo a lo largo de nuestra vida. Y lo importante es que al encuentro del Señor nosotros tengamos el carácter de alguno de ellos. Amén. Gracias, hermano. Bueno, y también tenemos que tomar en cuenta que ya al entrar la edad, la reflexión, la pérdida de energía también nos lleva y llevó a Jacob allá a perder todo el ímpetu que tenía, porque inclusive cuando pasa que le dañan a la hermana, a los hermanos de Jacob, ellos fueron a darle materia a aquellos que dañaron a la hermana. Entonces imagínense que él se pone, no, ¿por qué hicieron eso? Pero la cuestión, no, yo estoy equivocado en eso. No, olvídense que dije eso. Estoy metido en otro personaje que vamos a estar estudiando más adelante. Entonces vemos a Jacob que él a la edad, y él ya ha reflexionado mucho, ya se ha convertido en esa persona que de repente nosotros admiramos a nuestros abuelos, a aquellas personas que están llenos de sabiduría, aquellas personas que han reflexionado de los errores que han hecho y que de repente nos enseñan a nosotros. Y esa también es la idea de este estudio de estos 10 hombres de la Biblia, que Dios los utiliza con todos sus errores, con la forma que Él ha permitido crearse a cada uno, y que encontramos en ellos lo negativo, pero encontramos que de lo negativo Dios siempre saca lo positivo, porque a los que aman a Dios todas las cosas sirven para bien, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de situación es la que nosotros estamos entendiendo y estamos aprendiendo de cada uno de estos personajes. Y Jacob nos presenta eso. Después de ser el engañador, se vuelve Israel. El principio de todo lo que nosotros también alcanzamos a ser, el pueblo de Dios. La hermana Dunia tiene la mano levantada. Buenos días, hermanos. Sí, solo me quería referir al aguijón que hablamos de Pablo, y no sé si ahí cómo se puede interpretar, ¿verdad? Si el aguijón fue para que Pablo estuviera recordando la dependencia del Señor, o simplemente era una debilidad que él tenía y que el Señor necesitaba que él en su caminar lo fuera eliminando de su vida. No sé ahí cómo se interpreta, hermano, porque como cristianos no podemos nosotros
tener nuestro recorrido espiritual con una situación que nos va a estar, siento yo, dañando, ¿verdad? Y si fuese por el otro lado, que era que Dios necesitaba que lo estuviera recordando, entonces podríamos interpretar que el Señor quiere que estemos nosotros en angustia todo nuestro caminar. No lo considero así porque somos libres en la sangre de Cristo que Él nos dio. Entonces, no sé ahí, hermano James, cómo podríamos interpretar eso. Tal vez me ayuda. Bueno, hermana, eso se ha especulado muchísimo, el aguijón de Pablo, porque algunos dicen que él tenía un problema en los ojos y era que a raíz de cuando Jesús mismo lo encegueció en el camino a Damasco, y que posteriormente cuando él en una carta escribe, él dice, miren que les escribo con cuán grandes letras de mi mano. Entonces mucha gente especula y dice, no, era que Pablo se estaba quedando ciego y ese era su aguijón. Pero realmente nosotros no, o por lo menos yo no tengo claro cuál fue el aguijón que tenía o del aguijón del que Pablo estaba hablando. Pudo haber sido algo físico o pudo haber sido algo alguna situación que le estaba pasando. Lo único que tenemos claro es la respuesta de Dios que le dice, bástate de mi gracia. O sea, yo en este momento no le voy a dar respuesta a su problema, usted solamente viva por mí, viva conmigo, que yo me voy a encargar de resolverle. Y yo lo siento que es más como, voy a poner el ejemplo del caso de mi mamá, y es que cuando mi mamá muere, yo juzgo a Dios, y yo le digo, ¿por qué? Para mí, hay dos personas santas que yo he conocido en mi vida, que yo digo, de verdad, para mí son santas, y son el profesor de hebreo de Baxter, Miguel Aguilar, y mi mamá. Para mí, las personas tienen una conexión directa con Dios. O sea, yo sabía que mi mamá se moría y mi mamá se iba a abrazar a Jesús directamente, según yo. Y yo pienso que lo mismo le va a pasar a Mike. El día que Mike muera, se va a ir derechito a abrazar a Jesús. Pero yo juzgaba a Dios y yo decía, ¿por qué lo hizo? Si mi mamá era una buena mujer, habiendo gente tan mala, habiendo gente dañina de verdad en el mundo, ¿por qué no los mata a ellos? ¿Por qué no los hace sufrir como sufrió mi mamá, que tuvo que sufrir más de 10 cirugías, estar 2 meses metida en un hospital, no poder salir? Ella murió sin ver a sus nietos más pequeños, ella no vio a mi hija. Después de 2 años de haberse ido, ella no se pudo despedir de mi hija porque no le permitían entrar al hospital. La última vez que yo vi a mi mamá lloró porque no pudo ver a mi esposa ni pudo ver a mi hija en esos días, y yo ya me tenía que venir para Baxter. Y yo decía, ¿por qué tuvo que sufrir de esa manera? Sin embargo, en esos momentos es cuando Dios viene y nos dice, bástate de mi gracia. Mis cosas son mis cosas, yo sé por qué lo hago de esa manera, y usted sencillamente siga viviendo en mí. Siga viviendo en mí. Yo sé por qué hago las cosas. Porque muchas veces nosotros vemos que el sufrimiento humano, las cosas humanas, no tengo trabajo, no estoy bien en el amor, estoy enfermo, qué sé yo, y eso son banalidades para Dios, pues son cosas supremamente sencillas, y hay cosas que son eternas, que son de las que Dios se preocupa. Entonces yo siento, o es por lo menos mi pensamiento, hermana, es por lo menos mi pensamiento, y es que yo digo, generalmente la gente se acerca a Dios porque tiene un problema económico, porque tiene un problema de salud, porque tiene un problema con su familia, porque tiene algún tipo de problema. Y creo que es un acercamiento equivocado, porque Dios nunca nos promete ni dinero, ni salud, ni estabilidad económica, ni nada por el estilo. Él solamente nos dice le voy a dar vida eterna. Y ese debería ser el acercamiento que nosotros tengamos a Dios. Porque la gente mala también tiene dinero, la gente mala también tiene salud, la gente mala también tiene vida, la gente mala también le va bien en el amor, y no podemos, digámoslo así, ¿cómo decirlo? Como comparar, lo mismo que decíamos de Job, ¿no? Porque hay gente buena que no sufre y hay gente mala que, hay gente buena que sufre y hay gente mala que no sufre. Y es porque, bueno, la vida es de esa manera. Y la jurisdicción de Dios no es principalmente el mundo, sino que es el cielo, el siglo venidero. Esa es la jurisdicción de Dios, donde Dios va a empezar a poner en orden todo. En este momento nosotros sabemos que ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces el príncipe de este mundo es el encargado de
llevar las cosas en este mundo. La jurisdicción de Dios principal es el cielo. Entonces allá es donde nosotros vamos a empezar a descansar en él. Más o menos yo lo entiendo desde ese punto de vista. Lo que es que ese aguijón de Pablo es un poquito complejo porque no hay evidencia de qué era el problema de Pablo realmente. No sé si respondí a la pregunta, hermano. No, Gracias, hermano. y la otra situación que nosotros podemos entender y es que, bueno, en este mundo, seamos buenos o seamos malos, todos vamos a tener nuestra pequeña cuota de dolor, ¿sí o no? Y lo que sucede también es que, y entiendo la pregunta de nuestra hermana Dunia, porque muchos de nosotros los cristianos, o sea, me pongo a pensar en esto, en plan en el plan de cristiano, y que de repente nos imaginemos nosotros que todo lo que nosotros hemos creído, todo lo que nosotros hemos tratado de vivir como cristianos y que sea nada. Imaginemos, ¿cómo que sea nada? Que después de la muerte no hay nada. O sea, nos morimos, pues. Se imagina que no exista un cielo. Fastidiados aquí como ser humano y fastidiados allá como muertos. Entonces, creo que nosotros tenemos que entender que nuestra vida es esto, un cúmulo de experiencias que nosotros vamos a vivir, unas agradables y otras no tan agradables, pero al final, solo en aquel momento que nosotros desencarnemos, que nos vayamos de estas carnes que cada día están muriendo, entonces vamos a entender más cosas. Sin embargo, creo que Dios, a pesar de las dificultades que el Dios de este mundo o el que reina en este mundo tiene para con cada uno de nosotros, la palabra de Dios siempre me dice de que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, tengo que creer que a pesar de lo que estoy viviendo, tengo que encontrar el lado que Dios quiere, porque todas las cosas que me están pasando me sirven para bien para los que aman al Señor.